Hola a todos, buenas noches, soy Eric León Gatos Airets y vamos a contar La sombra felina nocturna y yo unas cuantas historias un poco espeluznantes. Bueno, eso creo. Aquí tenemos primero una especie de cosa extraña que viene a escuchar las historias. Vamos a comenzar. Se pone un pequeño velo de invisibilidad y ahora destapamos poco a poco para ver qué cosa hay. Miren, aquí está nuestro querido sombra felina nocturna en su pequeño reloj de arena, el cual al parecer está detenido. Bueno, sombrita, vamos a continuar con las cosas, ¿sale? Dejo a la sombra felina nocturna para que nos cuente ahora sus historias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna. Vamos a comenzar con esta noche de historias, de leyendas extrañas o de leyendas que a lo mejor ya nadie se acuerda, pero que en su tiempo pues espantaron, asustaron o lo que quieran decir. Vamos a comenzar con la primera. Se llama La calle de la quemada. Muchas de las calles, puentes y callejones de la capital de la Nueva España tomaron sus nombres debido a sucesos ocurridos en las mismas, a los templos o conventos que en ellas se establecieron, o por haber vivido y tenido sus casas personajes y caballeros famosos, capitanes y gentes de alcurnia. La calle de la Quemada, que hoy lleva el nombre de la Quinta Calle de Jesús María, y según nos cuenta esta dramática leyenda, tomó precisamente ese nombre en virtud de lo que ocurrió a mediados del siglo XVI. Se cuenta que en esos días regía los destinos de la Nueva España don Luis de Velasco I. Después fue virrey su hijo del mismo nombre 40 años más tarde. Bueno, cerramos cita. Que vino a reemplazar al virrey don Antonio de Mendoza, enviado al Perú con el mismo cargo. Por esa misma fecha vivían en una amplia y bien fabricada casona don Gonzalo Espinosa de Guevara con su hija Beatriz, ambos españoles llegados a la villa de Illescas, trayendo una gran fortuna que el caballero hispano acrecentó aquí con negocios, minas y encomiendas. Y se dice en viejas crónicas desleídas por los siglos que si grande era la riqueza de don Gonzalo, mucho mayor era la hermosura de su hija. 20 años de edad tenía, cuerpo de graciosas formas, ojos glaucos, o sea, claros, rostro hermoso y de una blancura de azucena enmarcado en abundante y sedosa cabellera bruna que le caía por los hombros y formaba una cascada hasta la espalda de fina curvatura. Asegurábase en ese entonces que su grandiosa hermosura corría pareja con su alma toda bondad y toda dulzura, pues gustaba de amparar a los enfermos, curar a los apestados y socorrer a los humildes, por los cuales llegó a despojarse de sus valiosas joyas aún en plena calle, para dejarlas en esas manos temblorosas y cloróticas. La clorosis era una especie de anemia muy común en esa época. Ahora ya no se da prácticamente. Bueno, con todas estas cualidades de belleza, alma generosa y noble cuna, a lo cual se sumaba la inmensa fortuna de su padre, lógico es pensar que no le faltaron galanes que comenzaron a requerirla en amores para posteriormente solicitarla como esposa. Muchos caballeros y nobles galanes desfilaron ante la casa de doña Beatriz, sin que ella aceptara ninguno de ellos, por más que todos ellos eran buenos partidos para efectuar un ventajoso matrimonio. Por fin llegó aquel caballero que el destino le había deparado como esposo, en la persona de don Martín de Scopoli, marqués de Piamonte y Francescello, apuesto caballero italiano que se prendó de inmediato de la hispana y comenzó a amarla no con tiento y discreción, sino con abierta locura.
y fue tal el enamoramiento del marqués de Piamonte que, plantado en mitad de la calleja en donde estaba la casa de doña Beatriz o cerca del convento de Jesús María, se oponía al paso de cualquier caballero que tratara de transitar cerca de la casa de su amada. Por este motivo no faltaron altivos caballeros que contestaron con hombría la impertinencia del italiano, saliendo a reducir las espadas. Muchas veces bajo la luz de la luna y frente al balcón de doña Beatriz se cruzaron los aceros del marqués de Piamonte y los demás enamorados, habiendo resultado vencedor el italiano. Al amanecer, cuando pasaba la ronda por esa calle, siempre hallaba un caballero muerto, herido o agonizante a causa de las heridas que produjera la hoja toledana del señor de Piamonte. Así, uno tras otro, iban cayendo los posibles esposos de la hermosa dama de la villa de Illescas. Doña Beatriz, que amaba ya intensamente a don Martín por su presencia y galanura, por las frases ardientes de amor que le había dirigido y las esquelas respetuosas que le hizo llegar por manos y conductos de su ama, supo lo de tanta sangre corrida por su culpa y se llenó de pena y de angustia y de dolor por los hombres muertos y por la conducta celosa que observaba el de Piamonte. Una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, Virgen mártir que se sacó los ojos, tomó una terrible decisión tendiente a lograr que don Martín de Scopoli, marqués de Piamonte y Francescello, dejara de amarla para siempre. Al día siguiente, después de arreglar ciertos asuntos que no quiso dejar pendientes, como su ayuda a los pobres y medicinas y alimentos que debían que debían entregarse periódicamente a los pobres y conventos, despidió a toda la servidumbre, después de ver que su padre salía con rumbo a la casa del factor. Ese era un cargo que no sé qué era lo que hacía. Bueno, llevó hasta su alcoba un brasero, colocó carbón y le puso fuego. Las brasas pronto reverberaron en la estancia. El calor en el anafre se hizo intenso y entonces, sin dejar de invocar a Santa Lucía y pronunciando entre lloros el nombre de don Martín, se puso de rodillas y clavó con decisión su hermoso rostro en el brasero. Crepitaron las brasas, un olor a carne quemada se esparció por la alcoba, antes olorosa a jazmín y almendras, y después de unos minutos doña Beatriz pegó un grito espantoso y cayó desmayada junto al anafre. Quiso Dios y la suerte que acertara pasar por allí el fraile mercedario, fray Marcos de Jesús y Gracia, quien, por ser confesor de doña Beatriz, entró corriendo a la casona después de escuchar el grito tan agudo y doloroso. Encontró a doña Beatriz aún en el piso, la levantó con gran cuidado y quiso colocarle hierbas y vinagre sobre el rostro quemado, al mismo tiempo que le preguntaba qué había ocurrido. Y doña Beatriz, que no mentía, y menos a fray Marcos de Jesús y Gracia, que era su confesor, le explicó los motivos que tuvo para llevar a cabo tan horrendo castigo, terminando por decirle al mercedario que esperaba que ya con el rostro horrible don Martín de Piamonte no la celaría, dejaría de amarla y los duelos en la calleja terminarían para siempre. El religioso fue en busca de don Martín y le explicó lo sucedido, esperando también que la reacción del italiano fuera en el sentido en que doña Beatriz había pensado. Pero no fue así. El caballero italiano se fue deprisa a la casa de doña Beatriz, su amada, a quien halló sentada en un sillón sobre un cojín de terciopelo carmesí. Su rostro, cubierto con un velo negro, que ya estaba manchado de sangre y carne negra. Con sumo cuidado, le descubrió el rostro a su amada, y al hacerlo, no retrocedió horrorizado. Se quedó atónito, apenado, mirando la cara hermosa y blanca de doña Beatriz, horriblemente quemada. Bajo sus antes arqueadas y pobladas cejas había 2 agujeros con los párpados chamuscados. Sus mejillas sonrosadas eran cráteres abiertos por donde escurría sanguaza, y los labios antes bellos, carnosos, dignos de un beso apasionado, eran una rendija y formaban una mueca horrible.
Con este sacrificio, doña Beatriz pensó que don Martín iba a rechazarla, a despreciarla como su esposa, pero no era así, no fue así, contra todo pronóstico. El marqués de Piamonte se arrodilló ante ella y le dijo con frases en las que campeaba la ternura: «Ah, doña Beatriz, yo os amo no por nuestra belleza física, sino por vuestras cualidades morales. Sois buena y generosa, sois noble y vuestra alma es grande». El llanto cortó estas palabras y ambos lloraron de amor y de ternura. «En cuanto regrese vuestro padre, os pediré para esposa, si es que vos me amáis», terminó diciendo el caballero. La boda de doña Beatriz y el marqués de Piamonte se celebró en el templo de la Profesa, y fue el acontecimiento más sensacional de aquellos tiempos. Don Gonzalo de Espinosa y Guevara gastó gran fortuna en los festejos y por su parte, el marqués de Piamonte le regaló a la novia vestidos, alhajas y mobiliarios traídos desde Italia. Claro está que doña Beatriz al llegar ante el altar se cubría el rostro con un tupido velo blanco para evitar la insana curiosidad de la gente, y cada vez que salía a la calle, sola al cercano templo a escuchar misa o acompañada del esposo, lo hacía con el rostro cubierto por un velo negro. A partir de entonces, la calle se llamó Calle de la Quemada, en memoria de este acontecimiento que ya en cuento o en leyenda han repetido varios autores, siendo estos datos los auténticos y que obran en polvosos documentos. Y así, mis queridos felinos nocturnos, es como termino esta pequeña historia. Vamos a ver qué más les puedo contar con referencia a leyendas. ¿Qué veremos? A ver, déjenme ver qué más vemos por aquí. Vamos a ver otra leyenda chiquita que se llama El Callejón del Muerto. ¿Qué les parece? Y dice así: corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo, con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de estos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcúcer, quien tenía un negocio de víveres y géneros en las Islas Filipinas. Pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo del mismo nombre, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos vamos de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y allí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Allí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su hijo joven a la Villa Rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de más al sureste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán chico y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriese, don Tristán de Alcúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde, el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su feliz padre lo estrechó entre sus brazos.
Vinieron tiempos de bonanza, el comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto don Tristán se olvidó de su promesa. ¡Ay, qué casualidad! Aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. Bastará con eso, dijo el prelado. Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido. Don Tristán de Alcúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecida la mañana, el arzobispo Fray García de Santana María Mendoza iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alcúcer, que, pálido, ojeroso, cadavérico y con una túnica blanca que lo envolvía, caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: ¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alcúcer? A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen, respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano Cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos era la misma. Mi padre murió al amanecer, dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos, pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alcúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. Pues misericordia es lo que debieron haber pedido después de haber visto un muerto caminando, ¿no creen? En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiese vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo, deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó a la calleja de esta historia el Callejón del Muerto, que es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como hasta actualmente se conoce aquí en la Ciudad de México, en las calles del centro histórico, como calle República Dominicana. Eso es esta pequeña historiecita que yo les puedo contar ahorita. ¿Cómo ven? ¿La están pasando bien? Vamos a ver. Vamos a ver. Acerco más mi carota aquí, aunque no me vean. ¿Qué dijiste, tigre? Bueno, ya mi descendienta me está diciendo que continúe con las historias.
Vamos a volver a leer una leyenda y casos reales de vampiros y hombres lobo. Y vamos a leer esta pequeña historia que se llama El vampiro de Hannover. Obviamente por el nombre esto sabemos que ocurrió en Alemania. ¿O en Holanda? No me acuerdo, pero vamos a ver. Sí, es en Alemania. El jueves 16 de abril de 1925 en Berlín se anunciaba en los diarios de mayor circulación que el cuerpo de Fritz Haarmann, ejecutado la víspera por haber cometido 27 asesinatos, no sería enterrado hasta que lo hubieran examinado en la Universidad de Gotinga. Debido al modus operandi del criminal, a la mayoría de sus víctimas les mordía la garganta hasta la muerte. El caso despertó enorme interés entre los científicos alemanes que planeaban estudiar su cerebro para encontrar en él evidencias físicas de su perversidad. Fritz Haarmann recibió el apodo del vampiro de Hannover. Nació en el año 1879, estudió en el colegio militar y sirvió al ejército. Poco después de salir de la milicia, se le acusó de cometer actos indecentes con niños. Se le llevó a juicio y ahí se determinó que debería internarse en un sanatorio como desequilibrado mental que se le diagnosticó. Una vez fuera del hospital, Haarmann tuvo riñas descomunales con su padre, a tal grado que lo arrestaron de nuevo. Cuando obtuvo su libertad se alistó en una unidad del ejército en la que sirvió por un tiempo y demostró excelente conducta. Otra vez fuera de se metió en problemas relacionados con robos y actos de violencia. La historia de este vampiro era bastante cíclica. Lo arrestaban y salía libre una y otra vez. En 1918 estaba fuera de la cárcel en una Alemania sacudida por la guerra, la Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo se le llamó la Gran Guerra. Puso una taberna de baja categoría, donde vendía carne e información secreta que le aportaba un dinerito extra. Eso durante el día. Por las noches se paseaba en las salas de la estación central de Hannover y siempre recogía a algunos muchachos que en su mayoría eran refugiados o fugitivos de las zonas más castigadas por la guerra. Haarmann lograba ganarse su confianza e invitarlos a su casa. En un principio se le detuvo por mantener relaciones sexuales con un desertor de 18 años. Entonces cumplió 9 meses de prisión. Años después, durante el juicio que motivaron sus 27 asesinatos, declaró: cuando me arrestó la policía, la cabeza del muchacho llamado Friedel Rothe estaba escondida bajo un periódico detrás de mi negocio. Luego la arrojé al canal. Fritz Haarmann no fue un ejecutor solitario. Con él trabajaba Hans Granz, a quien conoció en 1919. Se dice que unos 500 gays de Hannover, fascinados por la personalidad del vampiro, aguardaban ansiosos el momento de ejecutar sus órdenes. Por su parte, Haarmann y Granz elegían a sus víctimas entre los gays que se reunían en los cafés gays de Hannover. El café Krupke, donde acudían los muchachos de altos recursos económicos, y el café Sur Schulen Guste, que se encontraba en el otro extremo de la escala social. El vampiro y su acompañante incondicional abordaban a los dos jóvenes y la conversación con ellos concluía de manera muy amable con una cita en su casa. Un periodista anónimo del News of the World manifiesta su horror en el reportaje que escribió del juicio de Haarmann y Granz y que se publicó el 7 de diciembre del año 1924. En resumen, el reportaje decía: el asesinato de 24 muchachos tuvo lugar tras esta puerta. El horror se magnifica porque el monstruo tenía el descaro de vender a sus clientes la carne de los cadáveres que él ya no podía consumir. Estando Haarmann en el banquillo de los acusados, apareció un hombre más joven, Hans Granz, al que se le acusó primero de complicidad en los asesinatos. Más tarde fue acusado de incitar a Haarmann a cometerlos y de aceptar objetos robados.
La policía sigue la pista de un tercer hombre llamado Charles, también carnicero, que se supone es el tercer miembro del monstruoso grupo. Se cuenta ya con cerca de 200 testigos que probarán que todos los muchachos desaparecidos fueron llevados a la muerte con el mismo horrible procedimiento, es decir, a la manera del vampiro. Charles utilizaba sus habilidades de carnicero para descuartizar los cuerpos que echaba al río. En ocasiones los clientes del local comían sin saberlo parte de la carne de las víctimas que Hartman les servía con una buena cerveza. El vampiro de Hanover fue ejecutado en 1925. Sin embargo, al año siguiente los diarios recogieron la noticia de nuevas desapariciones de muchachos. Las sospechas apuntaban hacia la carnicería de Hartman y Grant, aunque éste cumplía en prisión una condena de 12 años y Fritz ya no existía, aparentemente. Esto es lo que podemos ver sobre esta pequeña historia de vampiros un poco más moderna, un poco pues tal vez no tan gótica, no tan negra ni tan oscura, pero pues ya estando en los archivos de la policía de Hanover le podemos dar un poco más de credibilidad, porque realmente esta historia sí ocurrió. Y vamos a ver entonces, les vamos a contar otra pequeña historia. Vamos a ver de qué. Bueno, pues otra de vampiros que se llama El vampiro de Londres. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estoy bien, aquí me enfoco bien. Un poquito tétrico, pero me enfoco bien. Bueno, John George Hyde, mejor conocido como el vampiro de Londres, nació en Inglaterra en 1910 en el seno de una familia perteneciente a la secta Plymouth, que era una hermandad puritana extremista que consideraba cualquier implicación de modernidad como un instrumento del demonio para corromper al hombre. La familia de Hyde era enfermiza seguidora del credo de la secta, por lo que prohibían al pequeño John tener amistades, ir o llevar compañeros de escuela a casa. Esto, aunado al enfermizo exceso de limpieza de su madre, hicieron de John un niño sumamente retraído, solitario, confundido y que evadía en lo posible cualquier actividad que le hiciera llenarse de polvo o suciedad. Durante su infancia, John tuvo un sueño o pesadilla muy recurrente. En él, se veía a sí mismo caminando por un bosque de crucifijos que se transformaban en árboles al irse adentrando. Las ramas desnudas de los árboles derramaban gotas de rocío. Sin embargo, al acercarse más a los árboles, comprobaba que las gotas no eran de lluvia, sino de sangre. Los árboles a su cercanía comenzaban a retorcerse, abriéndose en sus troncos heridas de las que emanaban abundantes flujos de sangre. A lo lejos, una figura distorsionada sosteniendo una copa se acercaba a él recolectando sangre de los árboles hasta llenarla. Cuando por fin estuvo llena, se la ofreció y le ordenó beberla. Atemorizado, inmóvil y totalmente confundido, John deseaba escapar de tan terrible pesadilla, pero a la vez una sed excesiva se apoderó de él, haciéndole desear alcanzar la copa para poder beber de ella. A partir de entonces, la extraña sed que sentía en su sueño permanecía con él durante el resto del día, una sed que le era imposible sofocar con el agua común y corriente. Finalmente, su extraña sed lo llevó a la extrema necesidad de sofocarla como diera lugar. Por último, Hyde aprovechó un momento de soledad con un compañero, al que golpeó fuertemente en la cabeza con la pata de una mesa, matándolo en el acto. Posteriormente le cortó la garganta para así beber la sangre. Tras intentar ingerirla de varias formas, la mejor que encontró fue bebérsela directamente de la herida. Durante varios años, John Hyde continuó sintiendo esa poderosa sed de sangre que continuó saciando de las formas más desagradables posibles, como por ejemplo, calmar esa nefasta sed bebiendo su propia orina, encausado tanto por su sueño como por una excesivamente literal interpretación de la Biblia, fundado principalmente por la religión inculcada bajo el estricto credo de Plymouth. Sin embargo,
eso no impidió que su necesidad de beber sangre le llevara a cometer varios asesinatos más, hasta reunir un total de 8 víctimas. El crimen final que lo llevó a la fama y terminó definitivamente con su existencia se sucedió en 1949. En ese tiempo, Hyde vivía en una elegante pensión donde alardeaba ser dueño de una importante empresa y ser agente comercial, ayudado por su pulcritud y elegancia al vestir, aunque lo cierto era que estaba casi en la miseria total. Una viuda millonaria residente de la misma pensión que él albergaba el proyecto de comercializar uñas artificiales hechas con papel y pensó recurrir a Hyde para que intercediera por ella y lograr concretar su proyecto. Hyde la engañó haciéndole creer que un empresario estaba interesado. La citó para encontrarse en una fábrica y presentarla con dicho empresario. El día anterior al supuesto encuentro con el empresario, Hyde había comprado un contenedor metálico resistente a la corrosión y más de 150 litros de ácido sulfúrico que hizo enviar a la supuesta fábrica donde se encontraría con la viuda. En realidad, este sitio de la cita era una bodega casi abandonada a la que hizo entrar a la anciana con el pretexto de que allí sería la reunión con el empresario interesado en la comercialización de las uñas artificiales. Después de ese día, la viuda no volvió a ser vista y los demás residentes de la pensión, junto con el propio John Hyde, fueron a reportar la desaparición de la anciana. Cuando Hyde fue interrogado, este pretextó que ella ni siquiera se había presentado a la cita, y que luego de esperarla por más de una hora se retiró sin llegar a verla. Sin embargo, los detectives del caso no confiaban en la declaración de Hyde, aun cuando éste se mostraba sumamente tranquilo durante los interrogatorios, por lo que decidieron ir a investigar el sitio de la reunión. Allí encontraron el barril metálico que Hyde había comprado, así como un pedazo de mandíbula que se identificó como perteneciente a la viuda, manchas de sangre en la pared, 3 recipientes con ácido y un charco con grasa. Asimismo, se le descubrieron antecedentes por robo y estafa. También se descubrió que él no era el dueño de una empresa metalúrgica como afirmaba, ya que el verdadero dueño aseguró que solo lo empleaba por temporadas en calidad de representante. Al ser confrontado por las evidencias, Hyde, aún sin inmutarse, decidió contar la verdad sobre lo sucedido en la bodega. Cuando la viuda llegó a la cita, Hyde la condujo al interior donde ella comenzó a mirar varias muestras de papel para las uñas artificiales. En ese momento, él le disparó en la cabeza para matarla rápidamente y procedió a hacerle un corte en la garganta. Sirvió la sangre que brotaba de la herida en un vaso para beber a sus anchas hasta calmar su sed y que una vez satisfecho sumergió el cuerpo en el contenedor con ácido para disolverlo. También confesó haber hecho lo mismo con varias otras personas y comentó sobre su sueño que le impulsaba a matar según él. Durante el juicio que se le siguió, se intentó usar su sueño como el causante de un desorden mental que le movía a asesinar para obtener la sangre de los que mataba, con la esperanza de que se le declarara fuera de sus facultades y no se le siguiera proceso judicial. Sin embargo, y pese a que se comprobó que su sueño le había causado un cierto grado de paranoia, se determinó que Hyde era perfectamente consciente de sus actos durante los asesinatos. John Hyde fue sentenciado a la pena de muerte, siendo ahorcado el 6 de agosto del año 1949. Como que ahora mis historias no están tan terroríficas tal vez como otras veces, pero pues es lo que hay. Vamos a ver y vamos a continuar, mis queridos felinos nocturnos, las historias, pero en otro momento. Yo ya me cansé, está lloviendo, hay rayos, truenos y relámpagos y yo quiero dormir. Bueno, me despido por ahora, mis queridos felinos nocturnos, que estén muy bien. Hasta luego.